The Blood of Dawn Walker entra por los ojos, y hay que decirlo como es. Visualmente es una puta locura, y sonoramente tampoco se queda atrás. Ves los trailers y piensas, The Witcher 3 pero con vampiros. Luego lees que tienes 30 días para salvar a tu familia y parece que estás en un RPG contrarreloj. Pues no, estos son 10 motivos por los que Dawn Walker no es lo que parece. ¡Vamos allá! Empezamos por lo más evidente, el combate. Porque sí, se nota de dónde vienen sus creadores. Sería absurdo negarlo. Hay planos, movimientos, poderes y sensaciones que pueden recordarte inmediatamente a The Witcher 3. A mí me pasa, ¿eh? Es como cuando veas a dos hermanos y entiendes perfectamente que son de la misma familia, pero no son la misma persona, ¿eh? Aquí el combate gira alrededor de la dirección de los ataques, los bloqueos y las paradas. Cohen combina espada, magia y por la noche sus capacidades vampíricas. Por lo mostrado hasta ahora, a mí me transmite un combate algo más pausado y medido en los cruces de espada. No parece tan frenético. Tiene algo que, salvando muchísimo las distancias, me recuerda por momentos a esa sensación más física de Kingdom Come Deliverance. Eso sí, no estamos hablando de un simulador. El juego sigue teniendo poderes, movimientos sobrenaturales y bastante espectáculo. Así que sí, el parentesco se nota muchísimo. Pero decir que el combate es simplemente el mismo con otra máscara se queda bastante corto. Y aquí llegamos probablemente a la mayor confusión que ha generado Dawn Walker, los famosos 30 días. No tienes un reloj corriendo mientras exploras Valle Sangora. Puedes perderte por el mapa, combatir, buscar secretos o quedarte mirando el paisaje sin que un cronómetro te esté comiendo la partida. El tiempo avanza cuando completas determinadas misiones o realizas ciertas acciones y decisiones, y el juego te avisa de antemano de cuánto tiempo van a consumir. Es decir, esos 30 días funcionan más como un recurso que tienes que administrar que como una cuenta atrás en tiempo real. Tú decides en qué merece la pena gastarlo. Y esto cambia muchísimo la sensación del juego. No tienes que recorrer el mundo con ansiedad, pensando que cada minuto real te acerca al desastre. No, pero cuidado, que puedas explorar con tranquilidad no significa que puedas hacerlo todo. Y eso nos lleva directamente al número 3. Dawn Walker está diseñado para que una sola partida no te permita verlo todo, hacerlo todo. Y esto no parece una limitación accidental, es parte de la idea. Si decides ayudar a alguien, investigar una historia o gastar tiempo en un determinado problema, estás dejando otras posibilidades atrás. No porque el juego te esté castigando, sino porque quiere que elegir tenga un precio. A mí esto me parece un acierto total. Hay mundos abiertos que terminamos jugando como si lleváramos una lista de la compra, misión hecha, icono borrado, siguiente. Aquí la intención creo que es otra. Que tu partida sea tu recorrido, no necesariamente el recorrido completo del juego. ¿Quieres volver otra vez y descubrir otra ruta? Maravilloso. ¿No quieres echarle cientos o miles de horas al mismo juego porque también existen otros juegos y otras cosas en la vida? Pues también perfecto. Me parece plausible en cuanto a rejugabilidad. Yo soy amante de los videojuegos, no de un solo videojuego. Puedo tener mis favoritos, por supuesto, hasta ahí podemos llegar. Pero si para verlo absolutamente todo tengo que dedicarle media vida, prefiero aceptar que mi partida sea mi partida. Hasta ahí. Y quédate con esta idea, porque lo de no poder verlo todo se entiende todavía mejor cuando lleguemos al punto 8. Y el 10 es donde toda esa libertad llega al extremo máximo. Otra cosa que los trailers pueden hacerte pensar es que estamos ante un mundo de humanos contra vampiros. Pero Valle Sangora es bastante más que eso. Rebel Wolves está construyendo su fantasía alrededor del folclore y de las leyendas de Europa Central y Oriental, y ya ha enseñado criaturas que van mucho más allá de los vampiros. Tenemos kobolds, antiguos no muertos, bestias deformadas y otros monstruos inspirados en las historias y supersticiones de la región. Mola, ¿eh? Esto me parece importante porque cambia el tono del mundo. Los vampiros son fundamentales. Brensis y los suyos están en el centro del conflicto. Pero no parece que vayamos a pasar decenas de horas viendo únicamente humanos, vampiros y soldados con distinto uniforme. Valle Sangora quiere ser uno de esos lugares donde las historias que la gente cuenta junto al fuego, los monstruos y las supersticiones pueden acabar siendo muy reales. Y por lo que han enseñado hasta ahora, me parece que tienen criaturas, lugares e historias de sobra para que los vampiros sean solo una parte de algo que es bastante más grande. El quinto punto es uno de los que más separan a Dawn Walker de la estructura clásica de muchos RPG. No hay una división tradicional entre misiones principales y secundarias. Tienes un gran objetivo, por supuesto, tu familia, Brensis y todo lo que está ocurriendo en Valle Sangora. Pero el juego no pretende colocarte una autopista de misiones principales y a los lados pequeñas carreteras secundarias para hacer cuando te apetezca. Lo que tienes son hilos narrativos. Tú decides cuándo sigues, en qué orden lo sigues, cuáles ignoras e incluso puede haber algunos que ni llegues a descubrir. La desarrolladora utiliza una expresión más técnica para esto.
Sandbox narrativo. Pero dicho de una forma más sencilla, el juego te da las piezas y tú construyes tu propio recorrido. Y si te parece que esto ya da cierta libertad, quédate con esta idea, porque el número 10 demuestra hasta dónde están dispuestos a llevarla. Ahora bien, toda esa libertad no significa que Cohen sea una hoja en blanco. Cohen, el protagonista, tiene una familia, un pasado, un lugar en el mundo y una personalidad de partida. Sabemos de dónde viene, sabemos que ha tenido que cuidar de los suyos y hasta conocemos detalles bastante concretos de su vida antes de que empiece todo esto. Pero una cosa es quién era Cohen y otra muy distinta en quién acaba convirtiéndose. Ahí entramos nosotros. Las personas a las que ayudamos, las alianzas que hacemos, la forma de resolver los problemas y hasta cómo gestionamos su necesidad de alimentarse van dibujando ese camino. Y aquí encaja además una idea que me gusta muchísimo. Humano no significa automáticamente bueno y vampiro no significa automáticamente malo. Los malos no siempre visten de negro, ¿eh? Puedes tomar decisiones terribles a plena luz del día y conservar cierta humanidad cuando cae la noche. El juego parece mucho más interesado en los grises que en darte un botón de bueno y otro botón de malo. Y ahora recuperamos los 30 días, porque hay otra cosa que mucha gente puede estar dando por hecha. Si llegas al final, se acabó la partida. Pues tampoco. El equipo ya ha confirmado que el juego no termina automáticamente cuando se consume ese plazo de 30 días. Tu familia puede sufrir las consecuencias de lo que no hayas conseguido hacer, pero Dawnwalker continúa. Y aquí voy a decir algo muy personal. Casi me hubiera gustado que no nos lo hubieran contado. Imagínate jugar toda la partida con esa presión. Llegar tarde, pensar, madre mía, la he liado, se acabó. Y descubrir por ti mismo que el mundo continúa y que ahora tienes que vivir con lo que ha ocurrido, con lo que has hecho. A mí me hubiera parecido una sorpresa muchísimo más potente que leerla antes del lanzamiento. Pero también deja bastante claro una filosofía. El fracaso no tiene por qué significar cargar una partida anterior. A veces, el fracaso es simplemente otra partida de tu historia. Y eso, en un RPG, me parece bastante valiente, ¿eh? El número 8 es quizá la característica más fácil de entender viendo imágenes y al mismo tiempo una de las más fáciles de infravalorar. Cohen humano y Cohen vampiro no son simplemente el mismo personaje con otra apariencia. Sus responsables hablan de dos formas distintas de jugar. De día tienes unas capacidades, de noche aparecen otras. Cambian habilidades, formas de moverte, accesos a determinados lugares y maneras de afrontar una misma situación. El Cohen vampiro puede aprovechar tejados, alturas y movimientos sobrenaturales que el humano no tiene, mientras que la parte humana cuenta con sus propias herramientas y su propia magia. Incluso existen ramas de habilidades separadas para su parte humana, su parte vampírica y otra compartida. Puedes inclinarte más hacia una faceta, claro, pero si ignoras una de las dos, te vas a perder una parte muy importante del juego. Así que no, día y noche no parecen un simple cambio estético, están metidos en la propia forma de jugar. Y quédate con esa idea de que Dawnwalker no quiere obligarte a seguir un único camino, porque el número 10 lleva esa filosofía a un sitio que yo, sinceramente, no me lo esperaba. Y si hablamos de libertad, hay otra idea que me parece todavía más interesante. Las historias no siempre están esperando pacientemente a que tú aparezcas. Pero cuidado, porque esto no contradice lo que hemos dicho sobre el reloj. El mundo no sigue avanzando segundo a segundo, mientras tú estás quieto en mitad del bosque. Lo que ocurre es que, cuando decides gastar tu tiempo en unas cosas, estás decidiendo no gastarlo en otras. Una historia puede cambiar porque ayudaste a una persona, porque mataste a otra, porque elegiste otro camino o simplemente porque no estabas allí. Sus responsables insisten precisamente en eso. Actuar tiene consecuencias, pero no actuar también. Y me gusta porque vuelve a romper con esa sensación de que el mundo del videojuego existe únicamente para esperarnos a nosotros. Aquí no deberían llevarnos de la mano para asegurarse de que vemos cada escena y conocemos a cada personaje. Si dejaste pasar algo, quizá vas a tener que vivir con ello, lo cual me encanta. Y llegamos al 10º motivo, el que he dejado para el final, porque resume mejor que ninguno hasta dónde quiere llegar la libertad de este juego. Puedes intentar ir a por Brenzis prácticamente desde el principio del juego. Sí, después del prólogo puedes plantarte en su castillo e intentar resolver el gran conflicto que plantea el juego muchísimo antes de lo que hace cualquier otro RPG. Eso no significa que vaya a ser fácil, todo lo contrario. El propio equipo ha contado que sus probadores son capaces de enfrentarse a él en esas condiciones, pero estamos hablando de gente que conoce el combate hasta el último detalle. Para un jugador normal, lo lógico será prepararse, ganar habilidades, conseguir aliados, investigar y llegar mucho más fuerte.
pero lo importante no es si tú o yo vamos a conseguir derrotarlo nada más empezar la partida. Lo importante es que el juego te deja intentarlo. No hay una pared invisible diciéndote todavía no puedes pasar, todavía no toca. Y después de todo lo anterior, el tiempo como recurso, las historias que puedes dejar atrás, las misiones sin una ruta principal rígida y las consecuencias de tus decisiones, este detalle termina de explicar bastante bien qué pretende ser Dawn Walker. Por todo lo dicho, después de repasar todo lo que nos han enseñado durante estos 2 años, entiendo perfectamente las comparaciones. Se nota la familia, sí, pero reducir The Blood of Dawn Walker a ese RPG de vampiros que se parece a otro juego es perderse precisamente lo que más interesante me parece de él. Sale el 3 de septiembre y, desde luego, después de ver todo esto, ha subido bastantes puestos en mi radar. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos 10 puntos te ha sorprendido más? Te leo en los comentarios.